Las estrategias tienen la característica principal que se centran en los conocimientos adquiridos de ese docente para poder enseñar. La estrategia implica saber enseñar de una manera determinada. Cada maestro, cada maestra tiene sus propias estrategias. Sin embargo, hay estrategias que son comunes a muchos o a todos o implican a varias situaciones, ¿sí? Entonces pueden haber características personales que hacen a las estrategias de un maestro en particular, de una maestra en particular, y algunas otras estrategias que son de uso común. Siempre me quedo con las estrategias que me dan resultado, ¿sí? No van a encontrar a alguien que, bajo, capaz que sí, que diga, voy la tercera vez. No, la cuarta vez me va a salir, entonces sigo haciéndolo de la misma manera. ¿Me siguen? O sea, yo me imagino que es solo o es más probable que reitere aquellas estrategias que con las que me fue bien, ¿no? En cualquier campo que ustedes se imaginen, ¿no? Las estrategias son herramientas construidas desde las prácticas docentes y que colaboran en el acto de la enseñanza. Colaboran, por supuesto, positivamente, ¿no? Lo que hacen es incrementar mis posibilidades de acceder al conocimiento para enseñar y de la misma manera favorecer los procesos de aprendizaje. Este es de a dos. Bueno, tienen una guía de lectura para poder seguir el texto, así ustedes saben por dónde va. Les voy a contar de qué se trata el trabajo práctico número 4, de la clase 4. Tienen que analizar una propuesta y los relatos sobre evaluación y describir lo mismo que en trabajos anteriores. Van a ser profesionales, analistas de planificaciones. Analizar la propuesta con qué problemática presenta, qué contenidos y qué abordaje realiza la docente. Actividades por un lado y en este caso dice objetivos alcanzados. ¿Sí? ¿Qué cosas pudieron lograr? Porque ahí hay un relato. En esta planificación en particular que yo les comparto, hay un relato de una situación. Para esto tienen bibliografía y tienen un video también explicativo de las estrategias. El proyecto se llama Los insectos que viven en la huerta. La actividad en la huerta es siempre interesante para los niños, especialmente si viven en una ciudad. El contacto con la tierra, la observación de frutos y semillas, el seguimiento del ciclo de vida de las distintas especies, la realización de las tareas de mantenimiento, desyullado, regado, la investigación acerca de los insectos que viven allí. Hace de la huerta en un espacio de extraordinaria potencia educativa. Durante el trabajo en la huerta, los niños aprenden distintos procedimientos, observación y registro, uso de herramientas e instrumentos, estrategias para la búsqueda de información. También aprenden actitudes necesarias para el trabajo grupal, cooperación, búsqueda grupal de solución a los problemas planteados, interés por aprender, respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Estos aprendizajes se inician en el jardín de infantes y muchas veces hay que volver sobre lo trabajado para que los niños confirmen, relativicen o rechacen sus primeras ideas. Transcribo de mis evaluaciones algunas crónicas a modo de diario en la que se refleja el trabajo realizado acerca de los insectos de la huerta. 1 de abril. En nuestros primeros encuentros vinculados a la huerta, elaboramos normas para trabajar en el lugar. Trabajar sin pisar el tablón para no hundir las semillas ni dañar las plantas, no maltratar a los insectos porque son ellos los que viven allí, compartir las herramientas, dejar limpio el lugar al concluir el trabajo. ¿Quiénes viven en la huerta? Pregunto. En el lugar jugamos al veo. ¿Qué ves? Pregunto, y los chicos responden cosas hermosas. Veo los pájaros que vienen a comer y a buscar pajitas para sus nidos.
Hago un pozo, veo las lombrices y los bichos bolitas, veo una abejita rayada que sale de la flor del zapallo. Hasta ahí. 8 de abril. Hasta ahí, Laura. Sí. Bueno, acá tenemos la presentación de, como han visto en otras planificaciones, está contextualizando un tipo de tarea. ¿Cuál es esa tarea que van a desarrollar? ¿O cuál es el punto, el eje? La actividad en la huerta. La actividad en la huerta, podría pensarse que ese es el recorte, si lo problematizamos podríamos decir los seres que conviven en la huerta, los cuidados que requiere la huerta, o qué cuidados requiere la huerta, o un modo de problematización de esa situación. Puede transformarse un relato de una experiencia ya dada, nos da muchos elementos para poder pensar cómo se generó la propuesta, qué cosas puedo analizar, cuáles se imaginan en este pequeña parte, primera parte del relato, que sería el objetivo de esa actividad en la huerta. ¿Por qué la elige en primer lugar? Yo creo que la elige, ahí dice, especialmente si viven en una ciudad, como para acercarlos a otra realidad. Bien, buenísimo. Así un ítem a favor. ¿Qué más, Marianela, viste? ¿Vas a decir algo más? Sí, no, que bueno, y después nombra que va a trabajar sobre los ciclos de la vida, de las diferentes plantas que usen. Me imagino que, no sé, cuando la plantan, cómo va creciendo, si es un fruto cuando se cosecha. Y antes de eso, ¿qué hay? Antes de llegar al estudio de los ciclos y de los distintos seres vivos que aparecen. ¿Va a ser una observación del lugar, puede ser? Sí, hay observaciones, hay investigaciones. Bien, esos son algunos de los procedimientos que va a llevar adelante, pero antes de eso, ella dice que, bueno, lo que primero decía Marianela, la relación de la diferencia de quien vive en un contexto de ciudad, que no tiene acceso a ese tipo de vida de manera cotidiana, pero también pone el énfasis en el contacto con la tierra, ¿no? Entonces, en una experiencia directa que va a permitir que esos niños y esas niñas accedan al conocimiento de manera diferente, ¿no? Ella le podría mostrar un video o distintas partes no sé, en cuadros o en imágenes, pero elige de alguna manera privilegiar el contacto con la tierra. La huerta en sí, o sea, literalmente la huerta sí o sí tiene que tener contacto con la tierra. Si solo trabajaría el ciclo de la vida, puedo hacer, no sé, usar imágenes, videos. Claro, si solo el por eso, fuese el ciclo de la vida. Claro, por eso es que, claro, pero para llegar a eso lo que privilegia es este modo. A lo que vamos acá es el tipo de elección que hace, ¿no? Podría, porque habla de observación de frutos y semillas. Esto es solamente en una mirada inicial, ¿no? Por eso, por ahí, desde diferentes puntos de vista, podríamos pensar, ¿no?, en estas dos opciones, ¿no? Mariana dice, sí, necesariamente si quiere estar en la huerta va a tener que tener contacto. ¿Y qué pasa si solamente es la seño la que se encarga de cuidar las plantas y le muestra a los chicos cómo hacerlo? ¿Sería posible eso? ¿Se vería reflejado acá? Sería posible, profe, pero sería aburrido para los niños, porque lo que más les llamaría la atención a Sería ellos posible. es ensuciarse. Sí, pero y no sería un aprendizaje significativo tampoco, porque claro, para eso lo veo en la tele. Exactamente. Además, ni siquiera estaría cumpliendo con lo que pone en la planificación, el contacto con la tierra, la que va a estar en contacto es ella, ¿no? Pero ¿cuántas planificaciones hay en la que se dibuja la situación en la que están? O sea, no es algo que no se use, ¿no? Cuando, no sé, no me imagino ahora qué, pero
cuando vos relatás una situación que aconteció hace mucho tiempo, la acomodás a tu destinatario o no. Y no, eso no es mentir. Eso es ordenar en la lógica de lo que yo quiero. ¿Me siguen más? Solamente estamos Lo que jugando. querés favorecerte vos misma. Claro, jugamos con lo que dice acá, ¿no? No digo ni que sí ni que no. Bueno, y después la otra parte empieza a describir, bueno, durante el trabajo en la huerta, ¿qué van a aprender, ¿no? En los distintos procedimientos. Estos procedimientos son contenidos. Sí, profe. Muy bien, son contenidos. Observación y registro podría ser parte de una lógica de inicio inicio no de continuidad, porque ya estamos en la sala de 5 años, ¿no? En relación a los modos de acceso al código escrito en sí. Y después dice, también aprenden actitudes para el trabajo grupal. Estas actitudes son parte de los contenidos. Sí. Perfecto, tenemos más cosas, sí, tenemos más contenidos ahí. Así que bueno, ahí tienen para ir desarmando. Recuerden que lo que no está, no lo escriben. Digo, lo que no está, no lo escriben, no. Lo que no está, pueden poner, se omite información acerca de, o sobre este tema no hay información, ¿sí? Bueno. Bueno, y después con esta parte lo mismo. ¿Qué cosas empiezan ustedes a ver? La idea es que puedan registrar las estrategias que aparecen. Un ejemplo de estrategia. Vamos al 1 de abril. Dice, en nuestros primeros encuentros vinculados a la huerta, elaboramos normas para trabajar en el lugar. ¿Cuál sería la estrategia acá? Trabajar las normas en primera instancia para luego tener un trabajo más organizado cuando tengan el contacto directo con la tierra. Bien, elaborar normas sería una de las estrategias. Y después dice cuáles son esas normas. Trabajar sin pisar, no maltratar. ¿Cómo se imaginan ustedes que se elaboran esas normas? Ese sería un punto para desarrollar la estrategia. La estrategia es trabajar, bueno, más que trabajar, porque trabajar como muy amplio, elaborar o escribir las pautas de cómo trabajar, ¿no? De cómo organizar la participación en el lugar. No sé, después ustedes le ponen el nombre como quieran a esa estrategia, pero ponen esa estrategia y qué fin tiene, ¿sí? ¿Qué implica esa estrategia? ¿Cómo se imaginan que las pueden haber presentado esas estrategias? ¿Sí? Y bueno, y así sucesivamente. Después dice, ¿quiénes viven en la huerta? ¿Qué tipo de estrategia aparece acá? ¿Cuál es la estrategia? La pregunta. La misma que estoy usando yo. La pregunta, exactamente. La pregunta es otra estrategia. ¿Para qué sirve la pregunta? Y ustedes van a poner, bueno, las preguntas las usa para saber lo que saben los chicos, la idea es que sean preguntas abiertas y todo lo que se les ocurra y descubran del texto hermoso que tienen para lectura, ¿sí? De ahí van a poder hacerse algunas otras ideas. Y bueno, y así sucesivamente. Dice, en el lugar jugamos al veo-veo. ¿Qué implica como estrategia jugar al veo-veo? Observar. Primero, ¿cuál es la primera estrategia? En el lugar jugamos al veo-veo. A través del juego que puedan observar. Aplausos de pie. Estrategia, el juego. Bueno, Marianela le está resolviendo, basta, no hablamos, está resolviendo todo el trabajo práctico. No, bueno, la idea es que compartamos esto.
Sé que los primeros le costaron, la idea es que lo hicieran como pudieran los primeros, por eso esta es la primera vez que hacemos como una mirada colectiva de esa planificación. Pero no es que se me acaba de ocurrir, sino que la idea era que los otros lo hicieran como le salieran, que se empezaran a acercar a las planificaciones, que critiquen esas planificaciones porque algunas no llegan hasta tener todas las partes y todas las descripciones necesarias para que se considere una planificación como tal. Una planificación yo la tengo que dejar salir fuera de mi registro, de mi campo de trabajo, entonces está destinada a otras personas. Cuando yo elaboro algo por escrito que está destinado a otras personas, cuando es para presentar, porque también puede ser algo que yo elaboro con fines totalmente individuales, lo hago solamente para llevar a cabo mi registro. Cuando la escritura se desprende de mí, tiene que tener la suficiente autonomía para explicarse solo, ¿no? Ese documento tiene que tener autonomía, porque la planificación, recuerden ustedes, que es un documento público, de carácter público, abierto, flexible, definiciones de la didáctica general, y con una serie de elementos que le dan característica a su formato. Entonces ese documento que yo escribo, que elaboro para poder hacer un seguimiento de cómo voy a enseñar determinados conocimientos, qué abordaje voy a hacer de determinados conocimientos, Ahí voy, ya las voy metiendo. de alguna manera comunica para otros qué cosas voy incluyendo en ese recorrido pedagógico didáctico, ¿sí? Y entonces a partir de allí la idea con este ejercicio es que ustedes empiecen a reconocer que las estrategias son una serie de instrumentos o acciones o intervenciones, fíjense, instrumentos, es decir, puede utilizar objetos mediatizadores del proceso de enseñanza. Puedo realizar acciones como por ejemplo preguntar. Y puedo también hacer intervenciones como por ejemplo organizar el modo de intervenir en una charla en la que todas mis niñas y niños comentan acerca de cómo fue la jornada en relación a lo que hicieron en la huerta. Entonces esas acciones, esos elementos, objetos e intervenciones que yo realizo son mi modo de abordar la enseñanza, y estas se denominan estrategias. Esos recursos con los que yo cuento, no solo a nivel objetual, ¿no? Solo a nivel cosas, sino también aquellas adquisiciones que yo he construido a lo largo de mi recorrido como enseñante, ¿sí? Las estrategias lo que permiten es hacer fluir mi proceso de enseñar. Entonces yo puedo acudir a ese bagaje de herramientas del que dispongo y puedo generar acciones educativas o de enseñanza acordes a la situación, ¿no? Acordes al momento. Puedo utilizar en un momento unas estrategias y en otros momentos otras. A lo largo de mi recorrido profesional como enseñante, probablemente las estrategias van mutando y van conformándose en una serie de herramientas estables. En principio, cuando yo empiezo a desarrollar mi actividad con poca experiencia, empiezo a reconocer cuáles son esas herramientas iniciales, lo que me va a permitir después ir afianzándome en ese modo de enseñar. Para esto,
Esto no es algo que sucede de manera lógica, sino que es necesario, deseable e interesante si yo puedo mirar ese accionar en mí. Y esto se denomina un proceso de metacognición, en el que yo como maestra puedo mirar hacia mi interior y reconocer cuáles son esos puntos fuertes a los que yo recurro para poder enseñar y cuáles son aquellos puntos débiles, aquellos que no me terminan de cerrar del todo y que es necesario que los mejore o que los reemplace por otros tipos de intervención que me van a ayudar a salir adelante con este proceso de enseñar. Entonces, este recorrido va de la mano de mi posibilidad de pensarme, de mi posibilidad de reflexionar acerca de lo que hago, pero también acerca de cómo hago eso, esto de enseñar, ¿no? Entonces hay como distintas partes de ese procesamiento que dan como resultado la construcción de una serie de herramientas a las que yo recurro para poder enseñar. Por ejemplo, puedo enseñar a través del uso de un títere. Y este recurso, que es objetual, es un objeto concreto, me permite desinhibirme de algunas tensiones que me pueden generar algún tipo de estrés o alguna situación en la que no me siento del todo cómoda, para poder llevar adelante una reunión con los padres, por ejemplo. Entonces, hay una intervención, una mediación que hago como enseñante que me permite construir esa situación, esa experiencia de enseñanza desde un lugar diferente. Entonces, por eso es importante reconocer las estrategias, como todos esos puntos que tengo a favor, pero también aquellos en los que tengo dificultad para poder resolver algunas situaciones. No es una idea lineal acerca de cómo yo voy adquiriendo estrategias y entonces tengo más años y tengo más estrategias, más experiencia. No, tiene que haber un proceso de mediación. Y cuando digo mediación, pensando no solo a título de lo personal, en esto que le decía, a la reflexión y a la posibilidad de metacognición, sino también acá aparece de manera importante y fuerte la figura de un otro. Y ese otro, que puede ser un colega, también ese otro está representado en la figura del alumnado, de los niños y niñas que yo tengo a cargo. Si hay algo que dentro de esa situación de enseñanza no funciona, tengo esa reciprocidad o ese feedback en el grupo con el que yo estoy trabajando. Entonces, tengo que ser lo suficientemente receptiva para poder tomar aquellas cosas que pasan del otro lado de mi intervención. Entonces, ahí nuevamente te tomo otra situación que es la de la aparición del otro como colega, del otro como los receptores de mi proceso, de mi situación de enseñanza, que me van a permitir también poder generar algunos cambios en relación a las estrategias que utilizo. Y el tercer punto que voy a destacar de esta situación de las estrategias es lo que sucede en las situaciones en concreto. Cada situación de enseñanza puede ser que despliegue un tipo de estrategia diferente, ¿no? ¿Vieron cuando se escuchan tal vez ustedes mismas diciendo, ay, a mí me funciona mejor con la salita de 4 esto que en la salita de 5? O a mí me funcionó mejor esto el año pasado y este año estoy usando lo mismo y con estos chicos no me da el mismo resultado. Esto significa que yo debo adecuar mis estrategias también a las características particulares de los grupos con los que estoy trabajando,
¿sí? Entonces es muy importante poder reconocer todo este cúmulo de conocimientos que yo tengo, estas habilidades y estas posibilidades de enseñar de acuerdo a las situaciones y demás, pensando también en los destinatarios de ese proceso, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y bueno, me distraje, pero iba al tercer punto que tiene relación con el modo en el que yo concibo el proceso de enseñanza. Y este modo de abordar el proceso de enseñanza es el constructivismo, o la posibilidad de construir el conocimiento. La construcción no está de moda, no es que ahora todos hablamos de construirnos y que somos unos ahora, en unos meses, otros no. Esta posibilidad de construir significa que todo lo que yo abordo tiene necesariamente una segunda parte implicada. Esto que yo voy a enseñar va en consonancia con lo que con lo que requiero que el otro aprenda, ¿no? Porque es un requerimiento, es algo que yo exijo o deseo o necesito que suceda. Entonces pongo todos los elementos para que esa situación se dé. Pero esa situación se tiene que dar en construcción con el otro. Yo tengo que acordar. No es más la pedagogía de hace 50 años en la que yo imponía lo que se iba a enseñar. Hoy es necesario pensar que ese conocimiento se construye en coincidencia con otro. Y acá el punto de unión de todos de estas ideas acerca de las estrategias y de cómo el enseñante se pone en un lugar y no en otro, en el lugar de la posibilidad y no en el lugar de la negación o de cerrar, sino de apertura, es que nos focalizamos en la idea de centrarnos o de pararnos desde el enfoque globalizador. Porque justamente la construcción viene dada de la posibilidad de acceder al conocimiento de manera ampliada, en la que todos los sujetos intervinientes tengan una participación activa, y en la que el conocimiento sea una construcción de todos. Y el otro punto fundamental es que ese sujeto que construye su propio conocimiento tiene que tener la posibilidad de relacionarse con el mundo para construirlo o reconstruirlo o modificarlo o dejarlo tal cual, pero desde su propia opción, desde la posibilidad de tomar la decisión. Por eso es que enfoque globalizador es sinónimo de autonomía del sujeto que aprende, pero también de un enseñante que está abierto a darle la posibilidad de que ese sujeto aprenda de modo diversificado. Y que no se olvida que el conocimiento de las ciencias es solo una herramienta, le ofrece lo metodológico, la posibilidad de comparar, de investigar, de clasificar, de ordenar y todos los procesos cognitivos que ustedes se imaginen, unidos a sus posibilidades afectivas, sociales y de desarrollo integral de ese sujeto. Por eso es tan importante entender la lógica de la formación de un niño pequeño desde la mirada integral. El niño pequeño viene al mundo y conoce un todo. Y esa es la tarea de la maestra jardinera, del maestro, de poder brindar esa mirada de totalidad, de descubrimiento, pero en el que ese niño o esa niña pueda intervenir, ¿sí? Entonces, estos temas que vamos desarrollando a lo largo de toda la didáctica 2 no tienen un sentido tecnocrático. La idea no es que ustedes aprendan a hacer la planificación lo más prolija posible y que no se olviden de nada, sino que más que no se olviden de la planificación, no se olviden de los sujetos.
¿sí? Y que bueno, que la enseñanza viene dada desde el lugar de la emoción, desde el contacto, desde la relación, desde el vínculo. Entonces esto no es una mirada desde lo objetual, ni es una mirada desde la disciplina, sino que es una mirada desde cómo esos sujetos que intervienen en la situación educativa pueden encontrarse y pueden relacionarse y vincularse con el conocimiento. ¿Sí? Siempre de una manera autónoma, siempre de una manera compartida, social, integrada y que tenga lógica, ¿sí? Porque si no se convierte en un sinsentido. Yo sé que empiezo a hablar y no me callo más, pero me interesa que puedan ir conectando los temas y que también entiendan que el enfoque globalizador es un modo de pararnos en la situación de enseñanza, que es un modo de conocer el mundo y que no tiene que ver estrictamente con si las ciencias se relacionan interdisciplinarmente o si se relacionan multidisciplinarmente, sino que esas ciencias son el medio para poder acceder al conocimiento. Y que las líneas de las ciencias, a medida que ustedes van abordándolas desde diferentes campos, esas líneas se tienen que borrar. Porque el conocimiento, como es aprendido por el niño, es de una manera compleja. Y nosotras, para eso, para poder enseñar de manera compleja, tenemos que hacer una indagación previa, pero no de los saberes previos de los niños, sino de los nuestros, de cada una de nosotras. ¿Qué sé yo acerca de la chacra? ¿Qué sé yo acerca de la huerta? Sé si las zanahorias se clavan, iba a decir, se plantan, no sabía nada de plantas, se plantan en mayo o en octubre. ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo, porque yo tengo que tener ese conocimiento previo para poder pautar qué cosas va a ser interesante para ese grupo de niños y que el trabajo de la huerta no se convierta en una frustración si es que yo no manejo los contenidos suficientes para poder abordar esa situación. Entonces, el conocimiento complejo tiene eso, una preparación previa, algunos elementos respecto del autoconocimiento, ¿no? Y en cuanto a yo docente, y también de la realidad de esos sujetos. Entonces hay tres cuestiones en relación al contenido, y vuelvo otra vez a los mismos lugares, en relación al contenido, al sujeto que enseña, qué condiciones puede desplegar para que ese proceso de enseñar sea mejor y mejorable a medida que yo voy interiorizándome acerca de las temáticas, ¿no? Entonces es importante poder reconocer ese punto en el que me voy a parar para decir, bueno, la docencia o ser maestra o enseñar pasa por acá.